Hermanos, como el hermano José Miguel dijo, estamos en una serie temática que después de la conferencia de ayer vengo hasta triste porque siempre hemos hablado de predicar expositivamente, secuencialmente, pero una de las cosas que decían los pastores en la sesión de preguntas y respuestas es que como pastores debemos entender la necesidad de nuestra iglesia. Y nosotros tenemos series expositivas, martes tenemos Hebreos, jueves la primera carta de Juan, y tenemos pendiente, ya ahí calentándose los fogones, la serie de Jonás que empezaremos después de esta los domingos. Sin embargo, a la llegada de tanta gente pudimos ver preguntas que se hacían, conversaciones, frases que se escuchaban, que el concepto de qué es la iglesia y cómo es una iglesia no estaba claro. Porque cada uno viene de alguna iglesia, pero no todo lo que se llama iglesia es iglesia. Entonces, había una carga en el corazón de enseñar antes de empezar a predicar otra vez una serie los domingos, porque además soy firme defensor de que los domingos más que nunca se debe exponer porque hay visitas y debe haber salvación. Pero esa carga era grande y quería hacer una serie para que todos, que ya llevan algunas semanas con nosotros o meses o algunos un año, un poco más, fuéramos ahora en una misma dirección, después de haber entendido lo que es una iglesia, queriendo ser esa iglesia, no que los pastores quieren, sino que la Biblia define. Porque no se trata de ir a un lugar y decir cuál es vuestra visión. No, es cuál es la visión de Dios. Y debemos no ser la iglesia que nosotros queremos ser, sino la iglesia que Dios quiere que seamos, porque es suya. Y Él ha definido. Sí que creo que nos deja elegir el color de las sillas, de las paredes, pero en cuanto a lo que se hace dentro, lo que se canta dentro, lo que se ora dentro, lo que se predica dentro y cómo viven los de dentro, Él lo ha mandado ya. Ahí no hay decisión de pastores, de juntas directivas ni de iglesia. Él lo ha mandado y hay que obedecer. Así que nos queda, en mes de marzo, terminaré esa serie. Me quedan 3 mensajes. Entonces, marzo estaré 3 semanas con ustedes porque una marcho a Madrid, a un campamento a predicar. Entonces, la semana que viene, como se anunció, estaré compartiendo un mensaje que es el culto que agrada a Dios. Y creo que si entendemos eso, el siguiente domingo vamos a venir diferente. Porque yo creo que siempre exigimos mucho, ¿no? Se escucho a personas hablarme de la iglesia que vienen y que eran malos predicadores, mala doctrina, pero ahora están en una buena iglesia. ¿Y saben lo triste? Es que ahora reciben buena doctrina, a veces mediocres predicadores, pero buena doctrina, pero están dando un mal culto. Ahora el problema está en usted. Porque así como de aquí para allá tenemos que cuidar que todo sea para la gloria de Dios, de allá para acá también tiene que ser para su gloria. ¿Sabían ustedes que Dios dice cómo quiere que se le cante en el culto? ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de cantar a Dios con fuerza, con gozo? No, es que no hace falta cantar fuerte a Dios. Es que Dios dice a lo largo de toda la Biblia que se le canta con gozo, con fuerza, porque no hay otra manera de cantar a Dios después de entender lo que Dios ha hecho y quién es Dios. ¿Sabías que para entrar por esas puertas se entra con acción de gracias? O sea, toda tu actitud cambiará a la hora de venir aquí. No se viene pensando en la comida que tienes con tu familia ahora. No se viene queriendo traer toda tu amargura. Se viene de determinada manera. Dios va a ser adorado. Aquel que estaba en la zarza ardiente va a ser adorado. Así que la semana que viene veremos el culto que agrada a Dios. Hablaremos de reverencia. Quizá después de ese domingo ya no te levantas más al baño a mitad de sermón. Quizá después de ese domingo ya no llegas a mitad de las alabanzas y corres un poco más. Y quizá después de ese domingo, cuando estamos despidiéndonos con la oración, tú ya no sales por la puerta mientras todos tenemos los ojos cerrados. Porque la reverencia y el temor santo a Dios también es parte de un culto. Así que veremos el culto que agrada a Dios. La siguiente lección será la misión de la iglesia. Porque no es la misión del grupo de evangelismo de la iglesia. No es la misión de, en tu iglesia se evangeliza, sí, tenemos un grupo, pero ¿tú qué haces? Bueno, tenemos un grupo, no supongo que si soy de la iglesia lo que ellos hacen cuenta como mío. No cuenta, sus oraciones no cuentan como tuyas, su devocional con Dios no cuenta como tuyo y su evangelismo no cuenta como tuyo. No es la misión del grupo de evangelismo, que es muy útil, es muy práctico y sirven para la gloria de Dios porque juntos se apoyan, se animan, se enseñan. Pero es la misión de la iglesia.
de la iglesia y hablaremos de esa misión que tenemos todos como creyentes. Y finalmente tocaremos el tema tabú hoy en día por culpa del evangelio de la prosperidad. Porque como han hecho tanto daño con ese asunto del dinero, hablar en la iglesia de dinero ya la gente los pone como, no, ya me equivoqué de iglesia otra vez. Pero si la Biblia menciona cosas que tienen que ver con el sustento de la iglesia, lo haremos y lo haremos bíblicamente. Lo haremos con respeto, con temor. Y yo pondré el sermón, a la palabra delante de ustedes y ya está. Pero hay que hablar también del sustento de la iglesia. ¿Cómo deben ser nuestras ofrendas? Saben que no somos una iglesia que cree que el diezmo está vigente. Pero eso no significa que vayamos al extremo de la tacañería. Como ya no hay que diezmar, doy mis 12 euritos por aquí. No, porque eso tampoco es lo que Dios dice sobre el sustento de su obra y cómo deberían ser nuestras finanzas para su gloria. Así que terminaré con ese mensaje y luego ya entraré en abril con nuestro señor Jonás, que después de ver lo que David enseñó ayer con Jonás, ahora ¿quién se pone a hablar de Jonás después de que David lo haya hecho? Así que oren por sus pastores para tener buena palabra siempre. Hoy vamos a hablar del tema que quería que siguiera a los pastores que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de diáconos, porque eran los dos oficios que veo en la primera carta de Pablo a Timoteo y que creo que debemos exponer aquí. Hablamos de cómo debían ser los pastores y hoy hablaremos de cómo deben ser los diáconos que Dios quiere para su iglesia y entender un poquito más el concepto de diáconos justo una semana antes de que ordenemos a 3 diáconos para nuestra congregación que están en ese mes de prueba. Entonces la semana que viene, si Dios lo permite, esas 3 personas estarán siendo ordenadas en nuestro culto, que además es cena del Señor, como diáconos de la iglesia. Para hablar de ese tema, yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, que puede ser temático, pero vamos a partir de un texto y vamos a exponer un texto. Hechos y el capítulo 6. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4. A pesar de que en pantalla van a tener del 1 al 4, los que tengan su Biblia abierta, voy a extenderme al final hasta el versículo 6. Hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Hermano, hay muchas personas que no están de acuerdo en pensar que estos hombres fueron diáconos. Hay otras personas que están convencidos de que a pesar de que el texto no los menciona como tal, hay un diácono reflejado en tal texto. Yo soy uno de ellos. Lo que yo creo que es un diácono a la luz de la Escritura y la finalidad de un diácono dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, creo que está bien reflejada en este pasaje. Primera cosa que debemos ver en este texto es el motivo por el cual los diáconos fueron aquí necesarios y es el motivo por el cual los diáconos son necesarios en la iglesia. El texto nos dice que había un grupo de personas que estaban irritadas, enfadadas, se estaban empezando a quejar
El ambiente en la iglesia se estaba poniendo un poquito tenso por un sector, porque ellos pensaban que las viudas helenistas, a diferencia de las viudas judías nativas, estaban siendo desatendidas en la distribución de los alimentos. La iglesia en aquel entonces cuidaba de personas que estaban necesitadas, especialmente de ancianos y viudas. El cuidado de las viudas a la luz de la palabra de Dios siempre ha estado hecho no a mano de la seguridad social, sino a mano de la iglesia del Señor. Eran mujeres que en aquel entonces quedaban completamente desatendidas, habían perdido a su proveedor, porque sabemos que uno de los roles del marido en el hogar es el proveedor. Habían perdido a ese proveedor, si tenían hijos a lo mejor tampoco estaban con ellas, estaban desamparadas, desatendidas, necesitaban la ayuda de la iglesia en el reparto de recursos, en sus necesidades básicas, pero había un grupo que parece que no estaba recibiendo lo mismo que otro grupo y se estaban empezando a crispar en la iglesia. Y es interesante, porque antes de que la noticia y la queja llegue a los apóstoles, la iglesia ya se estaba quejando. La murmuración no va directa a los líderes de la iglesia. Primero hay chisme entre las filas. Y cuando la cosa se empieza a poner complicada, parece que va a estallar una bomba. Entonces corremos al liderazgo. Está pasando esto, es que fulana dijo, es que pasó esto. Hermano, que esto nos sirva también de lección para que guardemos nuestro corazón, que es el que da lugar a las palabras que salen de nuestros labios, para no tener que vivir esa situación de que empiece a haber murmuración por algún asunto trivial en medio de nosotros que podríamos resolver con una charla mucho más madura y espiritual. A veces los problemas van a llegar a la iglesia, se van a dar situaciones, pero somos creyentes, no somos ni barriobajeros, no somos gente mundana que lo va a arreglar por las espaldas, somos creyentes, va a haber problemas, van a haber desacuerdos, por eso nos vamos a tener que soportar los unos a los otros, pero somos creyentes. Vamos a sentarnos con el hermano que tenemos el desacuerdo, vamos a hablar con las personas que quizás nos han lastimado y en una charla donde Dios sea el centro, con amor, humildad y mansedumbre, vamos a expresar nuestro dolor, vamos a expresar incluso nuestra queja y vamos a usar de amor, de misericordia y compasión para restaurar la relación y que los pastores no tengan que llegar a decir ruego a Evodia y Sinti que hagan las paces. Porque eso parece un papá mediando entre dos hermanos que se han enfadado y tenemos, venga, ahora damos un abrazo. Había una queja. Las viudas helenistas estaban siendo desatendidas y esa queja llega a los apóstoles. Pero ¿por qué se había dado esa falta de atención a esas mujeres? El texto empieza describiendo el panorama de la iglesia ahí. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. Atender a 20 personas es muy fácil. Pastorear a 40 es relativamente, ya tiene sus luchas, sus dificultades, pero ahí no habían 40, ahí no habían 50, ahí no habían 100, porque hasta donde yo recuerdo, después de que 120 estuvieran orando unidos sin cesar y que descendiera el Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica en el poder de Dios, bajo el respaldo del Espíritu Santo, y como 3,000 personas se suman a la iglesia. Nosotros no somos 3,000, pero llegamos aquí hace aproximadamente 3 años 90. Y ya los domingos se reúnen más de 300. Y eso nos debe llevar a una cosa: más personas, más trabajo. Más trabajo puede ser más problemas. Si ahora tengo que visitar a 10, ahora tengo que visitar a 200. Ahora la iglesia también va a tener que entender, el pastor antes podía hablar conmigo cada 15 días, pero no lo puedo querer ahora solo para mí. Si yo quedo hoy con él, tengo que entender que lo justo es que ahora quede con el resto antes de volver a quedar conmigo. Pero ¿qué hago yo si necesito que me atienda otra vez? ¿Tengo que esperar 2 años a que vuelva a hablar conmigo el pastor? Y eso nos enseña que la obra de la iglesia no la puede hacer el pastor solo. Que la obra de la iglesia no es de los hombres o de un hombre.
o de dos. Que la obra de la iglesia requiere de siervos preparados, maduros, espirituales, que en el Señor puedan servir a la iglesia así, bajo la guía de los pastores. Entonces, había mucha gente. Las cosas se desmadraron. Es como ahora si alguien puede decir, estoy así irritado porque llevo 2 domingos yendo y me tengo que quedar de pie, que no hay sillas. La cantidad de personas a nuestros ojos es maravilloso, pero empezará a suscitar cositas. Todavía nos conocéis, somos pecadores, siendo santificados, pueden haber roces. Entonces, debemos saber que esas cosas van a pasar. Y como los apóstoles sabios, guiados por Dios, sabían una cosa en especial y más importante que todas, propusieron buscar hombres para atender las mesas. ¿Y qué cosas sabían los apóstoles? Los apóstoles sabían cuál era su trabajo. Imagínate que los apóstoles dejan de estudiar las Escrituras, dejan de pasar tiempo a solas con Dios, dejan de prepararse en oración, dejan de preparar la palabra que alimenta a la iglesia y dejan todo eso porque empiezan a atender las mesas. ¿Qué sermón dan esa semana? ¿Qué enseñanza dan esa semana? ¿Cómo cultivan una vida espiritual fuerte esa semana? Si han estado toda la semana visitando gente y repartiendo arroz y pan y comida. Los apóstoles sabían que a pesar de que había una necesidad mayor, y era que la palabra y la oración siguieran siendo atendidas por ellos. A veces, cuando llegan necesidades a la iglesia, tenemos tendencia de soltar lo más importante para atender algo urgente, pero que no es lo más importante. Y una de las cosas que los pastores deben tener siempre claro es qué es lo más importante de su ministerio. Pastoreamos, sí, y velamos por las almas, pero nuestra tarea principal es alimentar el redil con el buen pasto de la palabra. Y a diferencia de muchos lugares de donde vienen ustedes, donde posiblemente el pastor leía un versículo, cerraba la Biblia y se dejaba llevar por el Espíritu, a diferencia de muchos que por pereza van a Google y buscan el sermón para descargarlo ya con su esquema y simplemente traen algo prefabricado, el llamado del pastor es sumergirse en las páginas de la Escritura, estudiar en profundidad el texto para traer un mensaje fiel a la iglesia y alimentar al pueblo de Dios que viene con hambre de escuchar la voz de su Señor. Y eso lleva tiempo. Entonces vamos a buscar personas que puedan hacer esa tarea secundaria que no es lo más importante para la iglesia, pero que se tiene que atender porque es un área que hay que cubrir de la iglesia, y vamos a preparar esas personas para que atiendan eso y así nosotros no desviarnos de nuestra misión principal como apóstoles en aquel entonces, que es enseñar y tener una vida de oración. Porque lo que tú más necesitas es que tu pastor sea un hombre que camina con Dios. No que sea el más divertido ni el más carismático. Tú necesitas un pastor que camina con Dios, que tiene tiempo para Dios, que viene lleno de Dios a estar contigo. Entonces, el número de personas trajo una necesidad. Los apóstoles no querían desplazar su tarea principal, que era la enseñanza y la oración, y entonces piden. Miren, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra, la palabra de Dios para servir mesas. Esa expresión no es con desprecio. No es con altivez de, a ver, soy el apóstol, yo no me voy a poner a repartir comida aquí a la gente. No lo dijeron en ese sentido, repito, lo dijeron en un sentido de cuál era la prioridad. Y ¿qué había traído 3,000 personas a la iglesia? La palabra predicada. ¿Cómo vais a querer que dejemos de hacer lo que os ha traído aquí? Que es predicar la palabra llenos del Espíritu Santo. Para estar llenos del Espíritu Santo no solo necesitamos estudiar, necesitamos orar y pasar tiempo con Dios. Entonces simplemente estaban mostrando cuál era la prioridad. Y ellos entonces dicen: necesitamos hombres. Y piden una cantidad en concreto, no sabemos el por qué 7, hay personas que ya rizan mucho el rizo y empiezan a decir porque el 7 es el número perfecto. Digo, bueno, pues en una iglesia de 2,000, no sé qué van a hacer con 7 diáconos.
Imagínate que hay 2,000 miembros en una iglesia y la gente, no podemos tener más de 7 diáconos, que es el número perfecto. Esos 7 diáconos no van a dar abasto. Pero pidieron 7 hombres y dan una característica. Porque a pesar de que vivimos en un contexto donde hoy escuchamos cosas como cualquiera puede servir, no. O se puede servir a Dios de cualquier forma, no. O si tienes talento ya vales para la alabanza, no. O déjalo que sirva, ya Dios tratará con él, no. No, no y no. Dios es santo. Y el servicio a Dios tiene que ser hecho por personas que viven en santidad. No perfectas, porque quien diga que no peca miente. Pero temerosas de Dios, que aborrezcan el pecado y que luchen a diario por una vida consagrada al Señor. Si yo pongo personas que no viven en temor de Dios, en santidad, creyendo que les hago un bien, les hago mal. Porque les estoy diciendo que se puede servir a Dios de cualquier forma. Porque cuando vas a tu trabajo, les importa poco si traicionas a tu mujer. Si eres un adúltero o un borracho, mientras cumplas con tu servicio, da igual tu vida. Y hay gente hoy en la iglesia que pastorea así. Mientras cumplas con tu servicio en la iglesia, da igual tu vida. Pero los apóstoles, movidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, dice, hombres de buena reputación. Primera cosa, en un mundo que escucha hasta creyentes decir, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, de buena reputación. A mí no me importa lo que la gente piense de mí, de buena reputación. ¿Y recuerdan una de las características que dijimos de los pastores la semana pasada? Que tengan buena reputación de los de afuera. Imagínate que vas a la cafetería donde yo siempre tomo el café y le preguntas, oye, ¿aquí toma el café fulanito? Sí. Ojalá fuera otra cafetería. ¿Por qué? No, porque siempre quejándose, siempre con prisa, es maleducado, todo le molesta, todo se queja. Pero imagínate que tú vas con tu pastor un día a tomar café y estás en la fila hablando con él y de golpe se le cuela una persona. Y el pastor, en vez de, como muchos harían, que yo llevo aquí mucho esperando, ¿cuánto tarda? No tengo todo el día. El pastor le miran a la cara en plan, este segundo va a ser crucial. Y el pastor les dice, no hay prisa, es un café, no pasa nada, déjenlo. ¿Sabían que eso es discipular? Ir a un restaurante y que alguien te derrame, el camarero nuevo, te derrama un poco de salsa en la ropa, tú bien elegante, vas a predicar ahora. Y en vez de ponerte como un energúmeno, como muchos, pero ¿cómo has hecho eso? Llama al encargado, llama al responsable, como de aquí tú sales despedido. Y esa persona nerviosa, perdón, y tú, no, tranquilo, no pasa nada, yo ahora voy y me limpio. No me limpio, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. La gente que ve eso es predicar también. Porque hay 2 tipos de discipulado que hacemos los pastores. El discipulado formal, que es cuando te sientas en la mesa y enseñas la palabra, así dice la Escritura, así dice el Señor. Y el discipulado informal, que es el que hacemos con la vida que modelamos. Así tú, cuando te vaya a pasar luego, dirás, no, esa no es la actitud de un creyente. Yo también tengo que tener paciencia, aunque se me hayan colado en el súper. Debemos tener en cuenta eso. Los pastores debemos cuidar nuestra reputación ahí fuera. Porque representamos a Dios. Somos ministros del Evangelio. Entonces, lo primero que dicen aquí los apóstoles es que sean de buena reputación. No van a elegir a alguien que tiene una mala reputación matrimonial, familiar o económica o lo que sea. La segunda, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo, recalco una cosa. No significa que levitan, que ruedan, que se caen en cada culto. No significa eso. Significa una vida que muestra el fruto de una persona llena del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo no la medimos por experiencias místicas, sino por el fruto del Espíritu que define Gálatas
en su vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio? Porque tenemos gente que rueda en la iglesia y luego rueda hablando mal de los hermanos, que se cae en el culto pero está bien firme para chismorrear. Y tú dices, lleno de Dios por la mañana y del demonio por la noche, no me suena bíblico. Creo que lo de la mañana es una pantomima. Porque tu corazón no se lo van turnando el diablo y el Espíritu Santo. No te han alquilado por horas. Como vimos en la primera carta de Juan, o somos de uno o somos del otro. Así que debían ser llenos del Espíritu Santo, que transmitieran una vida que ya no estaba basada en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Y de sabiduría, y esa es una palabra que, hermanos, debemos cultivar. A veces hay personas con muy buenas intenciones en la iglesia, que quieren hacer el bien, pero que por su inmadurez y falta de sabiduría acaban siendo de tropiezo. Una de las cosas que más pido como pastor para Caminando por Fe son esas cosas: madurez y sabiduría. Porque a veces veo que los hermanos se reúnen con la buena intención de edificarse y de ahí sale una palabra que no debía salir, un comentario de un hermano que no está presente y tú dices, habéis sido necios, inmaduros. Si hubierais seguido sabios, guardaríais vuestra palabra. Porque hasta el necio cuando calla pasa por sabio. Entonces es una de las cosas que reconozco como pastor oro para esta iglesia: madurez y sabiduría en el Señor. Entonces debían tener esos requisitos. Y dice, a quien podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y después de eso le presentan unos hombres. No es que la iglesia lo decide. Porque hay personas que me dicen, ¿ves? Quien elige a los diáconos es la iglesia. En parte sí, en parte no. ¿Por qué digo eso de en parte sí, en parte no? Porque la iglesia, en el versículo 5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, es decir, a la iglesia le pareció bien buscar esos hombres para atender las mesas. La iglesia escoge a un grupo de hombres entre ellos, está bien, pero el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. No es que la iglesia ya los pone a trabajar, no es que la iglesia tiene la última palabra, los presentan ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. El Señor es el primero en levantar diáconos en el sentido de que esas personas de buena reputación, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, son personas que Dios ha trabajado en ellos. Segundo, la iglesia participa porque la iglesia es la que conoce la reputación de esas personas, conoce si son sabios, conoce si son llenos del Espíritu Santo y la iglesia participa en su elección. Por eso tenemos hermanos a prueba ante los ojos de la iglesia. Pero la última palabra aquí no la dio la iglesia. La dieron los apóstoles. Y la señal de aprobación es que oraron y pusieron sus manos sobre ellos. Entonces vemos la participación de tres elementos: Dios, la iglesia y los líderes. En ese sentido, yo creo que así debe ser también en la iglesia del Señor. Dios trata con el corazón de las personas, prepara su carácter, edifica su madurez, los llena de su Santo Espíritu, los hace cada vez más piadosos, más semejantes a Cristo. La iglesia lo ve, lo percibe, ve ese carácter, ve esa llenura del Espíritu Santo, ve esa sabiduría, ve esa madurez, ve esa entrega servicial y finalmente los pastores, imponiendo sus manos, dan el visto bueno. Así que yo creo que aquí vemos la primera elección de diáconos. Y hay una cosa interesante. ¿Cuáles son sus funciones? Si yo te preguntara a ti cuáles son las funciones de los diáconos, ¿qué dirías? Porque si nosotros vamos a la Escritura y decimos cuáles son las funciones de los pastores, hablan de enseñar, de predicar, de orar. ¿Recuerdan Santiago? Si alguno está enfermo, vaya a los ancianos, oren por él. También habla de velar por las almas, no enseñoreándose, sino por decisión propia, de manera voluntaria, con corazón sincero. Entonces, de cara a los pastores, vemos que la Biblia muestra funciones. Pero si yo te preguntara, en la Biblia, dime las funciones de los diáconos,
Podríamos ver algunas cosas y sacar algunos versículos, pero ninguno aplica directamente a los diáconos. No hay un texto donde nos enseñe cuál es la función principal de los diáconos. Y por eso quise leer este texto, y quiero leer una cita de Benjamin Merkel que dice: en ninguna parte fuera del libro de Hechos, del libro que acabamos de leer, del pasaje que acabamos de leer, se mencionan los deberes y responsabilidades de un diácono. 2 veces Pablo los describe como sirviendo, pero nunca nos da contenido o estructura sobre qué significa esto. La mayoría cree que se debe a que la iglesia primitiva consideraba que la representación de los diáconos en Hechos 6 proporcionaba la naturaleza de este oficio y el tipo de servicio o ministerio que proporcionarían. Lo más que podríamos decir con confianza es que los diáconos son necesarios en la iglesia para dar apoyo logístico y material para que los ancianos puedan concentrar sus esfuerzos en la palabra de Dios y en la oración. No hay en la Biblia indicaciones de qué hacen los diáconos. Pero si yo miro este texto, lo que veo es que los diáconos hacían una cosa: el trabajo de los apóstoles más fácil. Le quitaban a los apóstoles peso de encima. Es como queremos que los apóstoles se dediquen a la palabra y la oración, entonces nosotros atenderemos las cosas secundarias para que ellos sigan centrados en ese trabajo. Nosotros haremos todo lo que sea necesario para que la cabeza del liderazgo de la iglesia no tenga que estar pensando en 1000 cosas y tengan que ser polifacéticos y puedan hacer lo que Dios quiere que hagan. Enseñar la palabra, orar y aconsejar y guiar y pastorear, pero las otras cosas no deberían estar ocupados en ellas. Yo recuerdo cuando empezamos la obra. Estamos unas 3 personas en el salón de casa. Hermano, ahí un pastor al principio era tesorero. El pastor con su esposa era el tesorero, eran la alabanza, eran la limpieza, eran los que ponían las sillas. Además nosotros al principio alquilábamos un local público que teníamos que montar las sillas y los altavoces y el piano y todo y desmontar. Cada culto había que montar la sala, montar los instrumentos, desmontarlo todo. Y al principio tú eras pastor, diácono, tesorero, tu esposa limpiaba, cantaba, hacíamos todo porque éramos nosotros. Pero claro, llega un momento que Dios tiene que mandar siervos. Y da gusto empezar a delegar y decir: oye, ¿sabes qué? Yo ya no soy el tesorero. Hoy ya no llevo las redes, ya no llevo los vídeos, ya no me tengo que preocupar de si está la cámara encendida, si se graba bien, si el sonido sale bien. Ya no me encargo de la limpieza, no que esté mal, repito, no es denigrando. Todos me conocen y saben que ya me han visto más de una vez colaborando aquí. Pero ya hay mucha gente que puede hacer cosas para que por fin los pastores, no es que no puedan colaborar con la limpieza, no es que no puedan colaborar con alguna cosa, pero puedan centrar todos sus esfuerzos en su tarea principal. Y es que cada vez que tú vengas el martes, el jueves, el domingo, tú salgas de aquí diciendo: hoy comimos palabra de Dios. Así que los diáconos son esas personas que hacen que el ministerio ande bien, que hacen que todas las áreas más allá de la predicación y la enseñanza funcionen. Y eso les puede hacer pensar una cosa: entonces el día de mañana Silva, que está en el sonido, puede ser diácono, por supuesto, y quien se dedica a las redes puede ser diácono, por supuesto. Y quien se dedica a la alabanza o quien se dedica a la limpieza, por supuesto. Y los que son como un trabajo de mantenimiento, que hacen que los baños funcionen, la luz esté bien y abran la iglesia y lo mantengan en orden, por supuesto. Eso todo es diaconía. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se confunda pensando que los 3 hombres que la semana que viene serán ordenados son lo que viene después del pastor. Porque sería el gran error de sus vidas, pensar que esos son prototipos de pastores que empiezan por diáconos y mañana son pastores. No los hemos puesto porque vemos pastores en ellos. Los hemos propuesto como diáconos.
Mañana Silva puede ser diácono y no ver en él un ministerio pastoral. Eso no es denigrarlo, es que es un llamado de Dios. Pero puede servir mucho a la iglesia en alguna área. Y yo amo a Diego con todo mi corazón, pero yo sé que no es llamado a ser pastor. Es un gran evangelista, ama las almas, le pesa el corazón por los perdidos, ha servido en ese sonido mucho tiempo, ha estado sirviendo a la iglesia en el vídeo mucho tiempo sin poder rendir un culto normal al Señor. Ha sido un siervo. Yo no veo un pastor. No lo pongo porque ahora lo estoy adelantando un paso más cerca al ministerio. Yo no estoy diciendo que veo un ministerio pastoral en Jairo, en José Miguel o en Diego. Los vamos a nombrar como diáconos. Y no quiero que nadie se confunde, porque muchos vienen de iglesias que cuando falta el pastor hablen con los diáconos, como diciendo, los diáconos son los que toman las riendas después de los pastores. Pero hay un error, porque en la Biblia se encomienda a una señora que se llama Febe. ¿Qué era Febe? Diaconisa. Y si creemos que los diáconos son los pastores sustitutos, entonces Febe, ¿qué sería? Ay, hermano. Ven, no tiene sentido, porque como veremos luego, en los requisitos que Pablo da en 1 Timoteo sobre los diáconos, en ninguno dice que sean aptos para enseñar, porque no se pide que sean predicadores. Son siervos. Ponen las mesas, y a eso voy ahora. Son los meseros. Son los meseros. Son los camareros. Los que si se cae un vaso lo limpian, lo barren, los que limpian la mesa, los que atienden áreas de la iglesia para hacer que todo siga funcionando bien. Pueden ser responsables, pueden coordinar diferentes áreas, pueden participar de la apertura del culto, incluso si tienen algún don de Dios, colaborar con la enseñanza. Pero son meseros. Y eso, repito, no es denigrar a nadie. Porque para nosotros ser siervos no es algo denigrante. Nuestro Señor Jesús es el diácono por excelencia. Él no vino a exhibir títulos, Él vino a lavar pies y no estuvo diciendo, yo lavo pies, pero que yo he sido llamado a ser rey. No, yo vengo a servir para daros ejemplo de lo que yo he hecho y hacerlo vosotros también. Yo no vine a exhibir que vengo del trono. Eso lo dijo Pablo a los filipenses. Él no fue diciendo, yo siendo igual a Dios, no tuve el ser igual a Dios como algo acá. Eso no lo dijo él, lo dijo Pablo a los filipenses. Él no vino exhibiendo su trono. Él no vino exhibiendo su corona. Él no vino exhibiendo sus ropas reales. Él no extendió los pies. Siendo rey y señor, él fue el diácono por excelencia. Porque él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y encima, servir a sus hermanos. ¿Cómo nosotros anhelaremos títulos? Pero eso refleja también el corazón arrogante de los hombres. Servimos al Dios que se hizo hombre y, como alguien dijo una vez, siendo hombres nosotros, que a veces anhelamos ser como Dios. Eso es lo triste de nuestro corazón pecaminoso. Él se hizo hombre y nosotros deseamos ser Dios. Los meseros son los diáconos. Juan capítulo 2 y el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. ¿Qué hacían esos hombres en ese lugar? Servían las mesas, atendían a los clientes, atendían a los invitados. Esa palabra servían, esa palabra habla de diaconía. La mayoría de veces que ustedes vean la palabra servir o siervo en la escritura, la palabra griega original es diácono. A veces leemos diáconos, a veces leemos diaconía, a veces leemos diaconeo. A veces habla de el siervo, del servir o del servicio. Pero no siempre aparece la palabra en español traducida como diáconos. Muchas veces se ha traducido simplemente como siervos. Y aquí aparece esa palabra. En ese texto de Juan, su madre dijo a los que servían. Y en ese texto en griego dice, su madre dijo a los que diaconaban. Haced todo lo que los diga. ¿Pero ellos eran diáconos de la iglesia? No, pero esa palabra no representa siempre un oficio. A veces representa simplemente el acto de servir. Y debemos entender que un diácono es un siervo. Por eso no se deben engrandecer, no se deben ensoberbecer. La gente no debe mirarlos ahora como si fueran una clase superior en la iglesia.
Hay gente que ya está diaconando en la iglesia y no tienen el cargo. Este sábado hubo una limpieza a fondo del local. Hermanos vinieron a limpiar, me dijeron los productos que hay que reponer. Esa gente hizo diaconía y no tienen un título. Cuando acaba el culto y muchos salen corriendo, algunos hermanos se quedan a fregar, a barrer, a poner las sillas en orden, sin que nadie les haya nombrado nada. Eso es diaconía. Cuando yo hago un plato de comida a mi hermano que está en el hospital enfermo, se lo llevo y lo atiendo, eso es diaconía. Sirvo a la comunidad sin anhelar un título. Porque no hay nada más preocupante que el correr detrás del prestigio que los hombres me pueden dar. Hay gente que quiere escalar posiciones. Y hermano, no hay nada peor que perseguir algo que a lo mejor Dios te ha dado, pero no es el tiempo, y tú querer forzarlo. Querer aparecer. Que en cada reunión de hermanos seas tú el que lleva la palabra. A mí me preocupa cuando los hermanos me dicen, estuvimos en casa de fulano y fulanito llevó la palabra. Estuvimos en casa de fulano y fulanito llevó la palabra. Y digo, tenemos un pastor nuevo. ¿Por qué fulanito no deja que otros den la palabra? Porque quiere ser el centro. Quiere empezar a mostrarle a la iglesia lo que él es. Él se siente ya una cosa que todavía no le han nombrado y sabe que la iglesia juega un papel importante. Si me los camelo a ellos, los pastores no tendrán otra que nombrarme. O me llevo un grupo. Oh hermano, he dicho que sean sabios. Porque de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, pero solo engañarán a los ingenuos. Que no sepan que en la iglesia se hace todo con orden. Si Dios levanta pastores, los que ya levantó Dios lo verán y lo dirán a la iglesia. Escuchen a él que ahora también es uno del servicio. No correrán a hacerlo antes. Los diáconos igual. Nosotros no nombraremos diáconos que ahora eres diácono, sirve. No, ya veremos la actitud servicial. Este domingo que viene ordenamos 3 diáconos, pero en mi corazón hay varios más, en mi cabeza hay varios más, que en el tiempo señalado podrán hacerlo. Porque repito, no les estoy dando una categoría superior. Estoy diciéndole a la iglesia, esos hermanos sirven en la comunidad. Tienen un área de servicio, tienen un trabajo en el que sirven. Algunos ya lo están haciendo y todavía no habían sido reconocidos públicamente. Y lo serán mañana. Porque te digo una cosa, no sé cuántos pastores habrán caminando por fe dentro de un tiempo, pero te aseguro que diáconos pueden haber tranquilamente 20, 30, no es problema, son siervos. Pero muchos vienen de iglesias donde tienen el concepto que los diáconos son los siguientes a los pastores. Esto no es una jerarquía. Dejen de traer esa jerarquía católico-romana a la iglesia evangélica, donde hay un papa, cardenal, obispo. Dejen esa basura fuera. Hay un rey y siervos. Pero ustedes son pastores. Y la Biblia no dice obedeced a los hermanos, pero sí dice obedeced a los pastores. Pero pastores que velan por las almas. Pastores que no se enseñorean de la iglesia. Pastores que no sacan pecho creyéndose una categoría cristiana superior. Pastores que no creen que son el ungido de la iglesia. Siervos como el resto, sí, con una carga especial sobre sus hombros. Y por eso hay que obedecerlos, honrarlos y respetarlos. No porque valen más, sino porque su responsabilidad es dura. Tu marido no vale más que tú en casa, pero al que hay que someterse es a él. No porque vale más, porque él tiene una responsabilidad muy grande, que es ser el cabeza del hogar. Hermano, eso no es denigrar a una clase, exaltar a otra. Son roles, son funciones. Hay una diferencia en la Biblia entre la palabra diácono y el oficio de diácono. Por ejemplo, la palabra diácono, hay textos donde aparece. Lucas 4:39. Miren ese texto. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona a la que el Señor sanó? Y dice, y la fiebre la dejó y al instante ella se levantó y le servía. La suegra de Pedro. Pero mira qué hacía su suegra. ¿Qué hacía? Al instante después de ser curada se levantó y ella servía. Esa palabra es diaconaba. Diaconaba. No era una diaconisa. Pero es que la palabra diácono es servir. Y lo que hacía esa mujer en gratitud
a la gracia que había recibido del Señor, era servir. Era ser una diaconisa en su casa. Servía. 1 Corintios 16:15. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Era una casa, una familia que se había convertido, los primeros convertidos en Acaya, y dice, se han dedicado al servicio de los santos. La palabra ahí también es a la diaconía de los santos. A la diaconía de los santos. No eran diáconos a lo mejor oficiales de una iglesia. No era el título, pero eran siervos. ¿Qué quiero decir? Que tú no tienes que esperar a que te nombren algo para poder servir a los santos. Cuando viene un hermano de otro país, por ejemplo, nos visitó estos días el hermano de Bélgica, que quisimos que participara en la conferencia porque son un punto de misión y se tienen que formar. ¿Quién va a sembrar en ellos? Si ellos son el punto de misión, ¿quién tiene que invertir en ellos? ¿Quién tiene que servirles a ellos? ¿Quién tiene que atenderles a ellos? A pesar de que hoy las franquicias evangélicas, tú llevas mi marca y tú me pasas una cuota mensual para llevar mi nombre, la realidad es al revés. Una iglesia que se empieza a solidificar tiene que ser la que sirve y ayuda a las que están empezando. Si ese hermano viene, y vendrán de vez en cuando, y seguramente iremos, hermano, van a venir los dos responsables del punto de misión. ¿Alguien puede hospedarlos en casa? ¿Por qué se tienen que gastar dinero en hotel? ¿Por qué cada vez que viajan tienen que gastar, además del billete, en hotel y todo? Si alguien puede abrir la puerta de su casa, ponerle aunque sea un sofá y plato de comida en la mesa. Pero no tienes que ser un diácono para ser diácono, porque puedes servir a los santos así. Algunos han hospedado ángeles. Hermanos, eso es servir a los santos. Es cuando tú te enteras que hay un misionero en Ucrania que ahora lo está pasando mal y dices, no, yo voy a mandar un recurso, esa gente tiene que comer, se han quedado en la calle, se han quedado sin trabajo, y nace de tu corazón decir, mira, mando 100 euros, $100, es servir. Porque servimos a una causa. Pero no lo hagas por querer aparecer y dártelas de siervo. Eso debería ser innato en tu corazón. No es anhelar un título, es anhelar ayudar al prójimo. Es anhelar ayudar a que la obra siga y que todos los que ponen la mano en el arado lo tengan fácil. Cada vez que alguna iglesia hermana como la IEG hace una conferencia o se hace pasión por el Evangelio en Madrid, yo siempre mando un mensaje a los organizadores. La iglesia caminando por fe está a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Si necesitáis gente en la entrada, si necesitáis gente para limpiar, si necesitáis gente para organizar las sillas, nosotros vamos. Buscaré algunos y vamos. Porque nuestra causa no es caminando por fe, nuestra causa es el reino. Y si podemos servir a los santos de allí, pero es su conferencia. ¿Y qué? Pero es la causa de Cristo. ¿Qué más da la placa de la entrada? Si hay un púlpito fiel, son mis hermanos. Y yo me arremango si hace falta. Y allí no me van a nombrar nada, pero yo quiero ayudar. Yo quiero que el evangelio avance y eso lo tengo que hacer, aunque sea sirviendo un plato de comida, hospedando a un misionero. Hermano, eso debería, y prepárense. Caminando por fe va a empezar a ser una iglesia que siembra en el reino. No dinero, hospitalidad, un plato de comida, brazos abiertos, traerlos. ¿Qué pasará si mañana se quieren formar pastores, quieren venir aquí a formarse, a estar con nosotros 3 meses? ¿Dónde van a dormir 3 meses? ¿Dónde van a comer 3 meses? No, abriremos las puertas. Alguien dirá, yo los hospedo, yo puedo 2 meses, yo puedo 1 mes, yo los 3. Ya daremos comida. Porque vamos a sembrar en el reino, vamos a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras casas, nuestras habitaciones que sobran, nuestro sofá cama, parte de nuestra compra, porque todos servimos a la causa. No todos seremos pastores, no todos serán predicadores, no todos serán diáconos, pero todos son útiles en la causa de Cristo. No anheles el púlpito. No anheles el letrero que diga, tengo este título. Anhela servir a Cristo. Anhela lavar pies. Anhela poner un plato de comida a aquel que viene con escasos recursos y quiere aprender y no sabe cómo y no puede pagárselo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia.
Estos hermanos habían dedicado su vida al servicio de los santos. ¿Cómo lo habrían hecho? No sé. Dinero, quizá ofrenda, quizá comida, quizá hospedaban a hermanos en sus casas. Pero habían dedicado su casa al servicio. Hermano, qué bonito será que el día de mañana tú puedas dedicar tu familia al servicio de los santos. Que tú puedas decir con tu esposo y tus hijos, nuestra casa sirve a Dios. De como podamos, pero siempre estamos dispuestos. Hermano, se necesita, nuestra casa siempre levanta la mano. Pastor, aquí, nuestra familia lo va a buscar al aeropuerto, lo lleva, lo hospeda. Porque todos tenemos que diaconar, aunque no seamos diáconos. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser, sino para ser diácono, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y tú dirás, pero ¿cómo puedes decir que Jesús era un diácono? Es que Jesús era un diácono. Era un maestro, era un apóstol, porque lo dice la Escritura. Era rey, era sacerdote, era profeta. Él era en todo, en todo. Y todo lo que era, lo era perfecto. Nosotros ejercemos oficio de manera imperfecta. Yo soy un pastor imperfecto. Y vamos a nombrar diáconos imperfectos. Y tú diaconarás de manera imperfecta. Pero él era el pastor perfecto, el diácono perfecto, el profeta perfecto, el rey perfecto, el sumo sacerdote perfecto. Y es el Dios perfecto. Pero por otro lado tenemos no solo la palabra diaconía, tenemos el oficio. Filipenses 1:1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y mira qué dice ahora: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los... Esa expresión habla de ¿quién? De la iglesia, ¿verdad? A todos los creyentes que están en Filipos. Esta carta es para todos los creyentes que están en Filipos. Pero ahora hacen un inciso. Incluyendo, es decir, entre esos creyentes incluimos a los obispos, que explicamos la semana pasada, pastores y diáconos. Diáconos. Pero mira cómo se ha presentado Pablo. Mira cómo se ha presentado él y Timoteo. Siervos. Al final todos somos siervos. Al final todos somos doulos. Porque la palabra siervo a veces no es diácono, es doulos, que es un paso creo que más allá. Porque la palabra doulos es esclavo. Esclavo, es que tu vida ya no te pertenece, te la ha comprado el Señor a precio de sangre. Tu cuerpo es de Dios, tu mente es de Dios, tu corazón es de Dios, tu vida es de Dios, tus horas son de Dios, tus hijos son de Dios, tu matrimonio es de Dios y todo debe ser para su gloria, nada es nuestro. Porque no hemos sido redimidos ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha. Nos han comprado. Éramos esclavos de las tinieblas y ahora somos esclavos de la justicia. Servíamos al mundo, a su pecado, a su príncipe, pero ahora servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tristemente hay muchos creyentes que hoy lo han aceptado como Señor, como Salvador, pero no lo han aceptado como Señor. Creen que venga a salvar su vida, pero no quieren someterse a su señorío. Y por eso tenemos creyentes que solo vienen a buscar su bendición. A mí me gustó una de las canciones que cantábamos ayer en la conferencia, que si no recuerdo mal la letra dice: no venimos a buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones. Qué bonito, porque yo recuerdo que he ido a iglesias donde la primera pregunta era: ¿quién ha venido a buscar su milagro? ¿Quién ha venido a buscar su bendición? Y yo dije, podían cantar este himno. ¿Qué mayor bendición podemos querer buscar si ya tenemos la salvación que nos ha dado Cristo? Bástate mi gracia y quédate si hace falta hasta con el aguijón. Hermano, recuerda esto, si a Pablo no le quitó el aguijón, a lo mejor a ti tampoco. Tu aguijón no sé cuál puede ser, pero eso no significa que Dios no sea fiel. Significa que su gracia vale más que el aguijón. Que lo que te ha dado es tan grande que el aguijón va a parecerte insignificante. O sea, merecía el infierno y tengo este aguijoncito. Déjalo, no pasa nada. Voy a soportar este dolor, voy a soportar esta hernia por toda mi vida. Pero la hernia ya no estará en el reino de los cielos. Yo a veces solo le pongo la mano aquí y digo, tienen los días contados. A no ser que sea una hernia glorificada.
Que entonces tendré un serio problema, imagínate. Ahora, hermanos, para adelantarnos ya, yo quiero dar algunas características rápidas que dice Pablo. En su carta primera de Timoteo, capítulo 3, los primeros versículos vimos que hablaban de los pastores. Pero en la misma carta y en el mismo capítulo, Pablo define cómo son los diáconos. Así que vamos a ver algunas de esas características de manera rápida. La primera, en el versículo 8 nos enseña que deben ser dignos. Versículo 8 dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. Habla de su carácter, habla de su integridad, habla de su conducta, habla de su comportamiento. Deben ser dignos, van a ser siervos, van a ser nombrados, comisionados y ordenados para un oficio en la casa de Dios. Eso no es para cualquiera, deben ser dignos de ello. Hermanos, servir en la iglesia no debería hacernos que nos exaltemos, sino que nos humillemos más. Porque cuando te dicen, vas a hacer esto, lo primero que tú sabes es que tú no eres digno. No subes con alardes de superioridad al púlpito como ahora toca el momento de la estrella de las redes sociales. Hermano, yo recibo frases como esa, pero siempre son especulativas. Busca la fama, busca... ¿Y cómo sabes tú lo que busco? Yo siempre pregunto a la gente, ¿cómo sabes tú lo que busco? Yo le pregunté un día a una persona que me dijo eso, le dijo, ¿quieres que cierre las redes? ¿Qué gana el reino si las cierro? No digo que el reino me necesite, pero tú di si quieres que busco fama. Solo Dios sabe el anhelo de mi corazón. Pero no sabe, Dios sabe que no hay mayor cosa que me alegre que saber que una persona más salió de un lugar donde no era iglesia y ahora está comiendo palabra de Dios. Pero claro, déjalos hablar. Solo al final Dios conoce las motivaciones del corazón. Pero al final siempre va a haber envidia. Va a haber gente que quiere a veces aparecer y Dios hace que aparezca quien no quería aparecer y sienten rabia por eso. Hermano, Juan Bautista era famoso. La verdad, Juan Bautista era famoso. El apóstol Pablo era famoso. Muchos le estarían mandando mensajitos. Buscas fama. ¿Quieres aparecer? Seguro que alguno, cuando Juan dijo que yo mengue y que él crezca, alguno le mandaría un WhatsApp diciendo, no te las des de humilde. Porque siempre hay amargados que quieren ser usados por el diablo para que esa persona se sienta mal y diga, vale, lo dejo. Porque yo lo sé, yo a veces pienso, hoy solo tengo que ir a un botón que pone cerrar página. Y se me pasa mucho por la cabeza, porque esos comentarios somos humanos. Pero luego pienso, el diablo no gana, hermano. El diablo no gana. Yo a veces incluso me llama mensaje y digo, sal de aquí, Satanás. Y si te preocupa lo que me pase en las redes, ora por mí. Que Dios guarde mi corazón. Porque a veces el que pone delante de mucha gente a las personas es Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen al pastor John MacArthur? Tenemos hermanos de su iglesia, están con Henry Tolopilo. ¿Cuánta gente no ve sus vídeos? ¿Cuántos no tienen su Biblia de estudio? ¿Buscó él ser famoso? Dios lo ha puesto ahí. ¿Cuánta gente de ustedes dice, ay, me encanta Paul Washer? ¿Buscó Paul ser famoso cuando se iba al Perú, a la selva, a evangelizar? ¿Buscó Juan Bautista ser famoso? Hermanos, si Dios pone una voz en alto y encima tiene el privilegio de que esa voz es sana y está alcanzando a muchos, no seas un tropiezo, anima a decir, no, que más lleguen. Simplemente que Dios guarde su corazón para que no se ensoberbezca. Porque a veces el que te pone ahí delante es Dios, no te has puesto tú. ¿Cuánta gente tiene una página y no le pasa? ¿Cuánta gente tiene un canal y no le pasa? Quiero decirte la verdad, es que al final es soberanía. Yo veo canales con una edición de vídeos espectacular. Una calidad de edición, unas cosas, unas intros, una temática que digo yo, y veo y digo, 100 visualizaciones, ¿qué pasa, hombre? Y yo me pongo unos cascos ortopédicos delante de una librería desordenada que está montada en mi salón y de golpe veo 10.000 visualizaciones. Hermano, es que no se trata de la calidad del vídeo, se trata de donde Dios lo quiera llevar. Hermano, no somos dignos
de dónde nos pone Dios. Y a veces a ti también Dios te llevará a sitios, no sé, igual montarás una empresa y funcionará muy bien y ganarás mucho. O empezarás a predicar y la gente mañana levantará. El otro día lo hablaba. ¿Cuántos años tiene Sugel? ¿Cuántos años tiene MacArthur? ¿Cuántos años tiene Piper? ¿Cuántos años tiene Washer? ¿Cuántos años tiene Núñez? ¿Qué viene luego? Tiene que venir el futuro, el próximo Núñez, el próximo Sugel, el próximo Spurgeon. Puede estar aquí sentado y no lo sabemos. Pero si Dios lo usa para avivar una nación, que sea Dios glorificado. Pero lo que nos hace más dignos del oficio es saber que no somos dignos del oficio. Porque el saber que no eres digno te mantiene con los pies donde deben estar. Somos siervos inútiles. Solo hacemos lo que Dios mandó hacer. Los diáconos deben ser dignos. Deben tener un carácter, una conducta, una reputación digna del cargo que van a ejercer. ¿Qué más? En el mismo versículo dice, de una sola palabra. Recordamos que la Biblia nos enseña, sea tú hablar sí, sí, no, no, el resto es del maligno. De una sola palabra. Que no vayan haciendo compromisos y luego no los cumplan, que no vayan diciendo algo y luego no cumplan, que no vayan diciendo hoy una cosa, mañana otra. Que no sean cambiantes en su parecer, cambiantes en sus promesas, cambiantes en sus doctrinas, cambiantes en sus convicciones, cambiantes en lo que dicen que van a hacer, en los compromisos que hacen, que tengan una sola palabra, que sean firmes en lo que dicen, que si dicen voy a meter la mano en el arado y no la saco, no la sacan, que cumplan con sus compromisos. ¿Qué más? Tercera palabra, sobrios. ¿Cuál es la palabra contraria? Ebrios. Una persona ebria es una persona que le da mucho al vino. Aquí dice no dados al mucho vino. Una persona sobria es una persona que no se deja dominar por nada. Una persona ebria es una persona que no tiene control, ¿verdad?, sobre sí mismo. Que le pisan, que se cae, que se tropieza, que anda como daleado, que habla y se le traba la lengua. Una persona sobria es una persona que tiene control sobre sus sentidos. Se necesita que los pastores y asimismo los diáconos sean sobrios, no que se dejen llevar. ¿Qué pasará cuando alguien los critique? ¿Qué pasará cuando alguien diga que no merecían estar ahí? ¿Qué pasará cuando alguien los esté mirando como con recelo y se sientan observados y analizados y medidos? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Van a dar rienda suelta a sus emociones tristes? ¿Se van a hundir? ¿Se van a enfadar? ¿Van a dejar de saludar a la persona? ¿O van a ser sobrios? Tienen que ser sobrios, tienen que tener control sobre sus emociones, control sobre su corazón. No deben dejarse dominar por nada, sino ellos mismos tener dominio propio. Otra palabra, no deben ser codiciosos, ni amantes de ganancias deshonestas. Debe ser una persona que es íntegra en sus finanzas. La codicia te lleva a la trampa, la codicia te lleva al bingo, la codicia te lleva a la lotería. Y sí, hermanos, soy contrario 100% y sin duda de comprar lotería. Creo que es cosa que inventó el mundo porque el mundo sabe que la gente quiere dinero rápido. Nosotros somos llamados a ganar el sustento con el sudor de nuestra frente. La lotería no es para nosotros, el trabajo sí. Porque nuestra provisión viene de Dios, no de la Bonoloto. Pero la gente tiene un foco. Voy a dar 20 y me darán 1 millón. Pero cuando sumas los 20 que llevas dando, igual ya te comprabas la casa, bonito. Esperando comprarte la casa con la lotería, la podías haber pagado con los cupones que compraste. No van a casas de apuestas los diáconos. No gastan su dinero en cosas que intentan ganar 20,000 veces más rápido. No tienen el objetivo de necesito dinero ya rápido, de cualquier manera y a cualquier costo. Pagan sus impuestos. Son íntegros en la administración de sus finanzas porque no son codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué más? Tienen que tener una limpia conciencia en cuanto a su fe, versículo 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y por último, el versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Diáconos, no las casas de los otros, Hay por ahí algunos que quieren ir siendo
los guías de otras familias, deja que el cabeza sea cabeza. A veces en una iglesia pasa, un marido no lo está haciendo muy bien, ahí llega el marido ejemplar de la hermana a enseñar con su ejemplo al marido cómo se hace, y de golpe la mujer de ese marido empieza a decir, me gusta más el de la hermana. Lo hace muy bien. Si la hermana muriera, divorciarse no puede, pero si enviuda. Y tienes a la hermana deseando que la hermana muera para casar al diácono o al hermano. Si tú ves que un hermano no cumple con su labor, no vayas a mostrar a su esposa cómo se hace. En la intimidad y con amor, enséñale a él cómo ser un buen cabeza para que su mujer siga admirándolo a él y no a otro hombre. Que no mire a otro diciendo, yo quiero un hombre así. No, yo quiero al mío así, pero al mío. Cuidado, que nos gusta mostrar a la iglesia, yo soy el marido ideal. Repito, a veces queremos que al final la iglesia nos apruebe, porque sabemos que todos esos requisitos son de pastores, de diáconos, y le quiero mostrar al mundo entero, que todo el mundo sepa para dónde voy caminando. Al infierno a veces. Porque muchos dirán, Señor, Señor, y el Señor dirá, tú no estabas por mí ahí, tú estabas por ti. Tú no querías que yo fuera la estrella, tú querías ser la estrella. Tú no querías que yo recibiera la gloria, tú querías la gloria. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, amado hermano. Así que tenemos hermanos que deben ser sobrios, no codiciosos, que deben tener una sola palabra, una limpia conciencia en cuanto a su fe, dignos, irreprensibles, marido de una sola mujer. Hermano, ¿a quién le recuerdan esas características? A la de los pastores. Todos los diáconos, en cuanto a carácter, podrían modelar tranquilamente a un pastor. Ojo, y repito lo que dije la semana pasada para que no haya confusiones. Todos los cristianos deberían tener este carácter, porque solo falta, como dije la semana pasada, que tú leas, bueno, los pastores y los diáconos deben ser marido de una sola mujer, yo puedo tener dos. No quiere decir eso el texto. Pero hay una cosa interesante, deben tener un carácter como el que Dios exige de todos sus siervos. Y hermano, aunque tú no tengas un título, es el carácter que Dios exige de ti como hombre. ¿Sabes qué significa? Que tú debes tener ese carácter para que si mañana te nombran a filas, tú no tengas que arreglar nada en tu vida, ya estés listo para servir. Que mañana digamos, vamos a nombrar otros 3 diáconos y tú digas, voy a empezar a poner mi casa en orden, esto en orden, porque yo quiero que me seleccionen. No, ya tienes que tener la vida en orden para que cuando digamos, buscad, se giren y ya lo vean. Para que cuando digan, oye, ¿quién os parece que podría ser? Tú mires y digas, todos mis hermanos deberían tener ese carácter. Así que debemos entender eso. Y una cosa interesante, cuando nosotros hablamos del carácter del pastor, solo hablaba de una cosa que era una habilidad. ¿Cuál era? Apto para enseñar. Y ahora en los diáconos, ¿dónde está eso? Y si falta el pastor, ¿quién predica? En algunas iglesias dicen, los diáconos. No, porque no tienen que ser aptos para enseñar. Tienen que aliviar la carga de la enseñanza y ese liderazgo de los pastores, pero no deben por qué ser aptos para enseñar. Por eso la iglesia debe orar y preparar predicadores, para que también estén ejerciendo esa labor cuando a veces los pastores no estén. Pero no piensen, repito, que un diácono es el que sustituye al pastor en su ausencia. No es así. No es así. Son los meseros, y lo digo con todo respeto, los meseros. Pero ¿y los pastores qué son? Bueno, los mayordomos. Tampoco es una palabra que nos engrandezca mucho. Los mayordomos son gente que va como de traje, unos guantes blancos y están ahí todo el día esperando que su señor dé una orden y atender. Hermanos, todos somos siervos. Meseros, mayordomos, todos somos siervos. Entonces, viendo todo eso de los diáconos, las 2 últimas cosas que quiero mencionar son las siguientes. La primera es que antes de ejercer, antes de ser ordenados, deben ser sometidos a prueba.
Primera de Timoteo 3:10, Pablo dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Por eso tenemos a unos hermanos que están siendo probados este mes a los ojos de la iglesia. Si no hay ningún problema, la semana que viene serán ordenados, pero deben ser probados. Deben ser probados. No es, lo pongo, porque esas son cosas que uno aprende con el tiempo. No es, lo nombro y luego la he liado. La he liado. Una de las cosas que yo aprendí tarde es cuando Pablo dijo, no impongas las manos con ligereza. Yo he puesto manos que ahora pienso, la he liado. De verdad. Porque a veces uno se deja llevar por la emoción o por la necesidad. Necesito poner a alguien, rápido. Tú, pareces que estás bien. Por eso ahora vamos despacio. Porque, hermanos, hay que tener mucho cuidado. No en mi empresa. En mi empresa yo ficho y despido. Oye, mira, no cuadras. Toma tu finiquito y chao. Pero aquí no puedo decirle al diácono, toma tu finiquito y chao. Tenemos que ir despacio. Tenemos que ver su lealtad a Dios y a la iglesia. Tenemos que intentar ver sus intenciones, los anhelos de su corazón. Entender cómo es como marido, entender cómo es como hombre soltero, entender cómo es su conducta, entender cuál es su carácter, entender cuáles son sus aptitudes, entender cuál es su deseo para con la obra, porque la mayoría de veces que usted escuche de divisiones en una iglesia viene de alguien que tenía un cargo. Qué curioso. Nosotros no somos como Jesús, no vemos el corazón y a veces uno parecía ser y la intención era romper. Como siempre digo, entre nosotros puede estar Judas. La diferencia es que yo no sé quién es Judas. Jesús sí lo sabía. Jesús desde el principio sabía quién era el hijo de perdición. Yo a veces me puedo equivocar porque no vemos más allá. Pero oramos. Porque quien sí protege a la iglesia es el buen pastor. Y yo siempre en mis oraciones lo digo, Señor, yo no los veo, pero tú sí. Si los ves venir, Señor, sácalos. O haz que se vea, haz que sea visible. O llévatelos antes de que hagan daño. Porque siempre le digo, porque es tu iglesia, Señor. No es la mía, es tu iglesia. Si le hacen daño, no le hacen daño a mi iglesia, le hacen daño a tu iglesia. Y al final, hermano, tenemos que recordar esto. No servimos a nuestra iglesia. No trabajamos por nuestra iglesia, trabajamos por la iglesia de Cristo. Por eso, si han sido sometidos a prueba y son aptos, al final el resultado es honra. Primera de Timoteo 3:13, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como digo, no son una jerarquía superior, pero es una honra poder decir, yo ahora soy un siervo de la causa de Cristo. No, los pastores no son una jerarquía superior, pero es una honra decir, yo sirvo como ministro en la causa de Cristo. Hermano, que Dios provea diáconos a su iglesia. Porque esta iglesia no necesita 3, necesita muchos. Que mientras no los nombren, que puedan ser diáconos ya, atendiendo las necesidades de la iglesia. Como digo, hay 2 tipos de personas, las que van ahora al baño al acabar el culto, ven un papel en el suelo y lo ignoran. No estoy aquí para coger eso, ¿quién lo habrá tocado? Y está el que dice, es la casa de Dios, es mi congregación, yo me agacho, lo echo a la basura, que no me cuesta, porque yo quiero colaborar. Todo eso es diaconía. Hay hermanos que acaba el culto y miro por los suelos y tienen botellitas, fundas de caramelo, que yo no sé, parece de la plaza. Pero siempre hay 1 o 2 hermanos que se van y no son sus botellas, y no son las fundas de sus caramelos, pero los cogen todos y lo tiran a la basura. Eso es diaconía. Porque el ejemplo es Jesús. Por eso, si tú no estás en Cristo, no puedes ser un diácono. Porque el mundo nos hace ser jefes. El mundo nos hace ser líderes. Que es una palabra que yo creo que en nuestro tiempo hace tanto daño en la iglesia.
cursos de liderazgo, talleres de liderazgo, capacitación para líderes, y ahí van 800.000. Pero luego pones el anuncio, limpieza, van 4. Yo quiero ser un siervo del Señor. ¿Quién viene a limpiar el sábado? No me va bien, me ha salido una hernia discal, me ha salido tengo apendicitis. Algunos se dice que han ido al médico a quitarse el apéndice solo para tener la excusa. Porque siempre diré lo mismo, algunos quieren servir, pero otros solo quieren ser vistos. Hermano, que Cristo sea el ejemplo nuestro de pastor, de diácono, de esposo, de padre, de hermano, porque solo en Él daremos el fruto para ser buenos siervos. Alejados de Él no podremos hacer nada. Que miremos a Cristo y no necesitemos un título, porque Él no vino con el título grabado en el pecho. Él vino como un siervo, simple y sencillo. Eso sí, cuando vuelva sí que trae su título. Rey de reyes y Señor de señores. Vino como